El campanario maldito no anuncia la hora. Anuncia quien sigue. En mi pueblo hay una iglesia vieja que nadie usa. No está abandonada del todo, pero tampoco está abierta. Es de esas construcciones que quedaron fuera del tiempo, con paredes desgastadas, puertas cerradas y un campanario alto que se ve desde cualquier punto. Lo raro es que las campanas suenan. Todas las noches. A la misma hora 3:13. Nunca a las 3. Nunca a las 4. Siempre a las 3:13. Y nadie sabe quién las toca. De chico, me decían que no prestara atención, son cosas viejas, decían. Pero con el tiempo, empecé a notar algo. Cada vez que las campanas sonaban, alguien del pueblo moría. No siempre esa noche. A veces al día siguiente. A veces a la semana. Pero siempre pasaba. Y siempre había alguien. Nunca fallaba. La gente empezó a evitar el tema. Como si ignorarlo pudiera cambiar algo. Pero yo, cometí el error de querer entender. Todo empezó cuando falleció don Ernesto. Un vecino. Nada raro. Edad avanzada. Pero la noche anterior, las campanas sonaron. Otra vez, 3:13. Y algo más. Esa noche, las escuché diferente. Más lentas. Más pesadas. Como si cada golpe costara. Como si alguien estuviera esforzándose. No pude dormir. Y a la mañana siguiente, llegó la noticia. Ahí fue cuando decidí hacerlo. Subir. Ir al campanario. Ver qué había. Nadie me lo recomendó. Nadie lo aprobó. Pero tampoco me detuvieron. Porque en el fondo, nadie quería saber. Fui al anochecer. La iglesia estaba cerrada, pero una de las puertas laterales, no del todo. Empujé. Se abrió. El interior estaba oscuro, cubierto de polvo. Bancos viejos, imágenes rotas, un silencio que no era normal. Pero lo que más me inquietó, fue que el aire no se movía. Como si el lugar estuviera sellado. Caminé hacia la escalera del campanario. Una estructura de madera, vieja, que crujía con cada paso. Subí. Lento. Cada escalón más pesado que el anterior. A mitad de camino, escuché algo. Arriba. Un golpe. Seco. Metálico. Me detuve. Silencio. Seguí subiendo. Cuando llegué arriba, el lugar estaba vacío. Solo las campanas. Grandes. Oscuras. Inmóviles. ¿Hola? Dije. Nada. Me acerqué. Las toqué. Frías. Demasiado, no hay nadie, murmuré. Y entonces, la campana se movió. Sola. Un golpe. El sonido fue ensordecedor. Sentí que me atravesaba. Retrocedí. ¿Qué? La campana volvió a moverse. Otro golpe. Y otro. Sin cuerda. Sin nadie. Solo, moviéndose. No puede ser, y entonces, lo escuché. Detrás mío, sí puede. Me giré. Y lo vi. Una figura. Alta. Oscura, parada en la entrada del campanario. No tenía rostro. Solo, vacío. ¿Quién sos? Pregunté. No respondió. Solo levantó el brazo. Y señaló una de las campanas. Esa. Sentí un frío en el pecho. ¿Qué pasa con esa? Silencio. Y después, esa es la tuya. El miedo fue inmediato. No, sí. La campana empezó a moverse. Más fuerte. Más rápido. No, siempre hay una. El sonido llenó todo. No podía pensar. No podía respirar. Yo no voy a morir. La figura avanzó. No caminó. Solo, estaba más cerca. No oí. El aire se volvió pesado. Entonces, ¿cuándo? La respuesta fue lo peor. Cuando deje de sonar. El silencio cayó de golpe. Las campanas se detuvieron. Todo quedó en calma. La figura desapareció. Me quedé solo. Temblando. Bajé como pude. Salí de la iglesia. Corrí. No miré atrás. Esa noche, las campanas no sonaron. Por primera vez el pueblo, en silencio. Pensé que había terminado. Que había cambiado algo. Pero me equivoqué. A la mañana siguiente, nadie murió. Nada pasó. Todo normal. Hasta que me miré en el espejo. Y lo vi. En mi reflejo, detrás mío. La misma figura. Señalando. Y entonces entendí. Las campanas no dejaron de sonar. Solo, cambiaron de lugar. Porque ahora, las escucho dentro de mi cabeza. Y cada día, suenan más lento. Más pesado. Más cerca del silencio. Y sé, que cuando se detengan, yo voy a ser el siguiente.
Las cosas no se pierden, alguien se las lleva. Al principio fueron detalles mínimos. Cosas tan insignificantes que cualquiera pensaría que era descuido. Una moneda que dejé en la mesa de luz, una cuchara que no apareció más. El encendedor que juraba haber usado antes de dormir. Vivía solo en el rancho, así que no tenía a quien culpar. Me repetía lo mismo todas las noches: estoy cansado, me olvido. Pero había algo que no cerraba. Las cosas no solo desaparecían. A veces, volvían. Una noche encontré el encendedor dentro de un vaso en la cocina. Otra vez, la cuchara apareció debajo de la almohada. La moneda, la encontré en el piso, justo al lado de la cama, como si alguien la hubiera dejado ahí a propósito. Ahí empecé a sentirlo. Esa sensación incómoda, de no estar solo. Esa noche me acosté más inquieto de lo normal. La lámpara de aceite iluminaba apenas el cuarto, dejando sombras largas en las paredes. El reloj marcaba las 3:15, siempre la misma hora. No recuerdo haberme dormido. Solo sé que abrí los ojos, y algo estaba mal. El silencio era distinto. Demasiado profundo. Como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondió. Parálisis. Quise gritar, nada. Fue entonces cuando escuché el ruido. Un leve raspón. Debajo de la cama. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que iba a romperme el pecho. No mires. No sé de dónde vino ese pensamiento, pero fue claro. No mires abajo, pero lo hice. Muy despacio. Giré apenas la cabeza, lo suficiente para ver la oscuridad bajo la cama. Al principio no vi nada. Solo sombras. Y después, 2 ojos. Brillaban. ¿No reflejaban la luz? Sentí como algo dentro mío se rompía. La cosa empezó a arrastrarse un poco más hacia adelante. Despacio. Sin apuro. Como si supiera que no podía escapar. Vi sus manos primero. Largas. Demasiado largas. Con uñas negras, sucias, clavándose en la tierra. Después su cara. Sonriendo. Esa sonrisa imposible, abierta de más, como si no le importara romperse para hacerlo. No gritaba. No hacía ruido. Solo, sonreía. Y me miraba directo. Como si me hubiera estado esperando. Quise cerrar los ojos. No pude. Entonces habló. Pero no movió la boca. La voz salió, dentro de mi cabeza. Gracias por dejarme entrar. Sentí un frío en el pecho. Las cosas que faltaban, eran mías. Intenté entender. No tenía sentido. Hasta que lo dijo. Ahora falta algo más. En ese momento, sentí algo en mi mano. Algo frío. Algo pequeño. Con un esfuerzo desesperado, logré bajar la vista. Tenía la moneda. La misma que había desaparecido días atrás. Pero no estaba sola. Había más. Muchas más. Apiladas. En mi propia mano. Como si alguien me las hubiera ido poniendo, noche tras noche, mientras dormía. El duende avanzó un poco más. Su cara ya estaba casi fuera de la oscuridad. Podía sentir su respiración. O algo parecido. Siempre cobramos. La lámpara titiló. El reloj dejó de hacer ruido. Y entendí. Las cosas no se pierden. Se intercambian. Y yo, ya había pagado demasiado. A la mañana siguiente, la cama estaba vacía. La casa en silencio. Y debajo, solo tierra removida. Y monedas. Muchas monedas. El extraño monasterio. No estaba en ningún mapa. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Había salido a recorrer una zona montañosa por trabajo, tomando caminos secundarios que casi nadie usaba. El GPS dejó de funcionar después de un rato, pero no me preocupé. El camino era claro, hasta que dejó de serlo. La niebla apareció de golpe. Espesa. Impenetrable. Tuve que reducir la velocidad casi al mínimo. Los árboles desaparecieron, el paisaje se volvió uniforme, como si todo fuera lo mismo. Y entonces, lo vi. Un edificio. Grande. Antiguo. De piedra. Un monasterio. No tenía sentido que estuviera ahí. No había señalización. No había camino marcado hacia él. Pero estaba. Detuve el auto. El silencio era absoluto. Ni viento. Ni animales. Nada. Me bajé. El aire era frío, más de lo normal. Y el lugar, no se sentía abandonado. Se sentía, observado. La puerta principal estaba entreabierta. Eso fue lo segundo que no encajaba. ¿Hola? Dije. Nada. Entré.
El interior era oscuro, apenas iluminado por algunas velas en las paredes. El lugar parecía viejo, pero no descuidado. Como si alguien lo mantuviera, sin estar presente. ¿Hay alguien?, pregunté. Un eco leve respondió. Pero no era normal el eco, no repetía mis palabras. Las deformaba. ¿Alguien? Sentí un escalofrío. Avancé. Los pasillos eran largos, estrechos, todos iguales. Puertas a los costados, cerradas. Ningún sonido. Hasta que lo escuché. Un canto. Muy bajo. Lejano. Como una oración. Venía desde el fondo. Seguí el sonido. No sé por qué, pero lo hice. Llegué a una sala amplia. Un salón principal. Y ahí estaban. Filas de figuras. Arrodilladas. De espaldas. Vestidas con túnicas oscuras. Inmóviles. Rezando. O eso parecía. Perdón, dije. El canto se detuvo. De golpe. Silencio total. Nadie se movió. ¿Este lugar está en uso?, pregunté. Una de las figuras habló. Pero no levantó la cabeza. Siempre lo estuvo. La voz era extraña. No sonaba individual. Sonaba como varias voces superpuestas. Estoy perdido, dije. ¿Podrían indicarme el camino? Silencio. Y entonces, todas las figuras inclinaron la cabeza al mismo tiempo. No hacia mí. Hacia el suelo, como si algo estuviera ahí. Ya llegaste, dijeron. El frío me atravesó. No, yo solo, no se llega por error. Sentí que algo no estaba bien. Tengo que irme. Di un paso atrás. Nadie se movió. Pero el aire cambió. Más pesado. No hay salida. El miedo apareció. Real, claro que hay salida, respondí. Entré por la puerta. Una de las figuras levantó la cabeza. Muy lentamente. Pero no se dio vuelta. No entraste por una puerta. El silencio se volvió insoportable. Entonces, ¿por dónde? La respuesta llegó. Todas las voces. Al mismo tiempo, por nosotros. Sentí un vacío en el pecho. ¿Qué? Y entonces, las figuras se giraron. Al unísono. Sus rostros no estaban. Solo oscuridad. Profunda. Como si no hubiera nada ahí. Retrocedí. No, siempre falta uno, dijeron. La puerta por la que había entrado, ya no estaba. El pasillo, desapareció. Solo quedaba la sala. Ellos. Y yo, no puede ser, sí, respondieron. Una de las figuras se levantó. Lentamente. Y caminó hacia mí. Pero no caminaba normal. Sus pies no hacían sonido. Tenés que ocupar tu lugar. El aire se volvió irrespirable. No, yo no, intenté correr. No pude, no se puede salir. La figura se acercó, porque esto, pausa, no es un lugar. Sentí que algo me envolvía. Entonces, ¿qué es? La respuesta fue lo último que escuché. Es lo que queda de los que entran. Desperté. En mi auto. La niebla ya no estaba. El camino, normal. No había monasterio. No había nada. Pensé que había sido un sueño. Hasta que miré mis manos. Estaban sucias. Como de polvo viejo. Y había algo más. En mi muñeca. Un hilo. Negro. Apretado. Como los que usan para rezar. Intenté sacarlo. No pude. Desde ese día, a veces, cuando estoy en silencio, escucho el canto. Muy bajo. Muy lejos. Y otras veces, cuando cierro los ojos, los veo. Arrodillados. Esperando. Un lugar vacío. El mío. Porque entendí algo demasiado tarde. Ese monasterio no está perdido. Solo aparece cuando necesita a alguien más.